Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente en este precioso día. Para mí es un placer estar una vez más aquí, compartiendo las ricas verdades de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Si es tu primera vez, no te olvides suscribirte y de reenviar y darle like a estos mensajes para que otras personas también sean edificadas a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un tema muy importante, el cual da un poquito de miedo, más el tema es así: no todo es el diablo. Sí, así como lo escucha, no todo es el diablo. Y quiero que no me vayan a malinterpretar antes del mensaje, a creer que estoy defendiendo o no al diablo, sino que quiero que te consigas en paz contigo mismo primeramente y puedas disfrutar de este rico mensaje que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Entonces prepárate para sondar, para sumergirnos en la palabra de nuestro Señor. Amén. Sea bienvenido y quédate como en casa. Nuestra lectura está en el libro de Juan capítulo 17. Juan, Mateos, Marcos, Lucas, Juan. En el capítulo 17, versículo 3. Capítulo 17, versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amados hermanos y amigos, es muy importante nosotros entender lo que la palabra de Dios, la Biblia, siempre nos viene explicando y enseñando, y nosotros por alguna razón u otra a veces no entendemos lo que la Biblia dice. Este es un tema muy polémico, porque la mayoría de las personas que no entienden reaccionan negativamente. Pero los hijos de Dios, me da placer de leer los mensajes de los hijos de Dios, porque reaccionan positivamente. Yo me dispongo a hablar la palabra de Dios porque es para eso que Dios me llamó, a hablar su palabra, duélale a quien le duela. Nuestro tema es: no todo es el diablo. Y una de las formas que cuando nosotros aceptamos a Cristo, no le teníamos tanto miedo como cuando entramos en la iglesia. Porque personas que no fueron llamados a predicar, que no fueron llamados a enseñar, comienzan a impartir un conocimiento errado a lo que la Biblia nos explica. Entonces yo quiero que tú estés muy pendiente. Jesucristo, este versículo que nosotros escogimos para que sea el fundamento de la palabra que yo voy a hablar ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está orando, es lo que llaman una oración sacerdotal. Es una oración, y él, a través de esa oración, sabiendo que ya iba a ser entregado al Padre, ya iba a voltar iba a ir de nuevo para el Padre, Cristo hace una oración. Y a través de esa oración me impacta que Cristo dice, en su oración, él dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, la vida eterna es el conocimiento de Dios. Cristo dice que te conozcan a ti, Padre, y a mí, el enviado de Dios. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, es muy importante nosotros reconocer que el 99,9% de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, la mayoría no conocen a Dios. Conocen a los pastores, conocen a cada uno de los que se hacen llamar profetas, pero no conocen a Dios. Hasta conocen al diablo más que al propio Dios. Entonces, cuando estamos en la iglesia, se nos enseñan a veces que el diablo anda alrededor de mí. Oye aquí, anda alrededor de mí buscando, o alrededor de nosotros, buscando a quien devorar.
Eso está en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Cuando yo supe esta palabra, yo andaba asustado porque todo era el diablo. Estaba en todos lados. Entonces tenía que estar pendiente, tenía que estar vigilante porque el enemigo andaba alrededor de mí. Ahora, ¿por qué no pegar mejor la palabra que dice el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defienden? ¿Por qué no mejor pegar esa palabra? Porque la mayoría que no tienen el entendimiento, lo primero que leen este versículo dicen así: Satanás anda alrededor de vosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, si cae una mosca en el plato de sopa, el diablo. Si entra en la casa y las ollas se caen, el diablo. Si la mujer se molesta con el hombre, pasa 3 días bravo, lo primero que decimos, el diablo. Si nuestros hijos están desobedientes, la culpa se le echamos al diablo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios, amado? Es muy interesante que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino para destruir las obras del diablo. Y Cristo, orando en la oración sacerdotal, Él dice así: Padre, yo le mostré que la vida eterna está en conocerte a ti y a mí, al enviado de Dios. Está la vida eterna. Y me temo que muchas personas no conocen a Dios. Hermano, ¿y cómo yo puedo conocer a Dios? A través de la palabra. Porque en cuanto yo no conozca a Dios, yo no conozco la palabra. Y si no conozco la palabra, conozco a todo el mundo menos la majestad de nuestro Señor. Nota conmigo lo que dice en Hebreo. El libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Escucha, tú tienes que recibir esta palabra con mucha humildad. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Biblia, la palabra. Cristo participó de lo mismo. Él, siendo espíritu, toma un cuerpo y dentro de ese cuerpo hace la voluntad de Dios, muere y a través de su muerte, Él destruye al que tenía. Él no tiene más. La palabra tenía, escúchame algo, la palabra tenía está en tiempo pasado. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya notaste el versículo, por favor. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, entonces yo ando tranquilo, ando sin temor del mal, ando sin miedo. Viene por aquí, viene por allá, yo tengo que entender que la Biblia me está diciendo que Cristo eliminó al que tenía al imperio de la muerte. ¿Está entendiendo? Si yo no entiendo eso, yo voy a andar asustado por todo lugar y todo para mí es el diablo. Si voy en mi carro y se picha el carro, fue el diablo. Entonces tengo que llevarlo para la cauchera, donde el que está arreglando caucho en la cauchera es cristiano y le está diciendo a Dios: Señor, manda un cliente. Y cuando llega el cliente, que soy yo, el hombre dice: gracias, Señor, que me enviaste un cliente. Y yo por dentro, que no conozco a Dios, estoy echándole la culpa al diablo. ¿Te entendieron? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, ella es viva y ella nos enseña a vivir en tranquilidad, conociendo a mi Padre, conociendo a Dios, conociendo su palabra. Entonces yo ando tranquilo, ando en paz, soy bendecido de parte de Dios. Entonces a veces lo que nos enseñan dentro de las iglesias es que yo tengo que estar pendiente porque el diablo va a hacer que yo caiga con una mujer. Eso es mentira. Yo caigo si yo le doy rienda suelta a lo que está dentro de mí. El hermano Santiago, él dice así, que nosotros somos seducidos y atraídos por nuestra propia concupiscencia. Y siendo seducidos y atraídos, si nosotros caemos en la tentación,
que proviene de dentro de nosotros, entonces viene lo que llaman pecado. Y a través del pecado yo voy a vivir consecuencias terribles. Otra cosa, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vayan conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira cómo dice Juan en la carta que envió a la iglesia de Éfeso, a los judíos que estaban allá. Ven conmigo, por favor. Entonces ya basta. Si tú le estás orando a Dios por un empleo, por un trabajo, y está diciendo que el diablo te tiene las puertas cerradas, que Dios tiene que abrirte las puertas porque el diablo las cerró, quiero que entiendas algo. Cuando le ores a Dios, párate temprano y sal a buscar trabajo, que el diablo no tiene poder de cerrar puerta ni una. ¿Tú estás entendiendo? Párate temprano y va a buscar tu trabajo. Órale a Dios: Señor, yo sé que voy a salir en tu nombre a buscar trabajo, el sustento de mis hijos todos los días de mi vida. Entonces necesito salud, porque lo demás lo voy a poner yo. El diablo no tiene poder de cerrar puertas. ¿Estás entendiendo? ¿Capichi? Y no fue el diablo que hizo que te botaran de la empresa. A veces Dios permite eso para colocarte en lugares mejores. Job perdió todo, el enemigo le quitó todo, y él nunca terminó dándole gracias o louvores o adoraciones al diablo. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Y hoy en día, muchos de nosotros andamos dándole la gloria al diablo. Dan gloria a Dios para que el diablo se ponga bravo. Dan gloria a Dios para que el diablo lo escuche en los infiernos. Amado, toda la gloria y toda la honra de Dios. Cristo oraba para que el pueblo conociera a Dios y lo conociera a Él. Y hoy Dios ha dado este mensaje para que tú le conozcas. Vamos a abrir la palabra de Dios. Si no entendemos, vamos a preguntarle a alguien que sepa, a alguien que tenga el don de enseñar en la iglesia. Porque no todo el mundo fue llamado a enseñar. No todo el mundo fue llamado a predicar. Entonces, ojo con esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Ahí está, hermano Hernán. La gente que están pecando son del diablo. Escucha, el versículo no terminó. Porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. 2000 años atrás. Él está hablando en tiempo presente. Él peca desde el principio, y por esto apareció el Hijo de Dios. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo voy a hacer una pregunta y usted puede contestar aquí. Puede enviar su comentario, cualquiera que sea. Escúchame algo. Si en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo apareció para destruir el que tenía el imperio de la muerte, yo hago una pregunta a ustedes. ¿Destruyó o no destruyó? Si yo digo que no, la palabra es mentirosa y yo me estoy haciendo verdadero. Y la Biblia, la palabra de Dios, es verdadera y sea todo hombre mentiroso. Por eso es que quiero que cada vez que yo predique la palabra de Dios, yo haga un esfuerzo de leer, de abrir la palabra de Dios para predicar la palabra. No lo que siento, no lo que pienso. ¿Está entendiendo? Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo es que hoy en día se nos enseñan a nosotros que como creyentes, que como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar pendientes porque Satanás está alrededor de nosotros buscándonos? No, pero Pedro dijo allá, se fue en aquel tiempo. Pedro estaba diciendo eso para ellos. Pero hoy en día, yo quiero que tú entiendas, Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Que todo lo que pasa en nosotros es porque es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿No dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28? Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito fueron llamados. Todas. Y quizás tú estás pasando un momento difícil hoy, hermano. Quizás tú estás pasando por un momento difícil hoy, amigo, que me estás viendo. Pero te voy a decir algo. Es para Dios glorificarse
sobre tu vida. Es para que tú vivas lo sobrenatural de Dios. Deja de estar dándole la gloria al diablo. Basta de dar gloria a Satanás, pero amor de Dios. Vamos a darle gloria, louvores a Dios. Y no porque Él merezca de mi louvor, de mi adoración. Soy yo que necesito glorificar a ese Cristo precioso. Entonces la Biblia me dice, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, que Cristo apareció para darle a un ateo aquí al diablo. Y hoy en día tú lo tienes viviendo en tu casa. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendiste. Tienes que desechar todo eso. Tú eres un hombre bendecido. Tú eres un hombre prosperado por Dios. Quien te llamó fue Dios. Quien te conoció fue Dios. Y necesitamos con urgencia conocer a ese Dios precioso. ¿Estás entendiendo? Vamos a ver lo que Pablo les dijo. Lo que Pablo les dijo a los Romanos capítulo 16, versículo 20. Vamos a ver, hermano, abra la Biblia conmigo. Romanos capítulo 16, versículo 20. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra en breve? Será después de 2000 años, 3000 años, en breve, en breve. Y el mismo Dios de paz aplastará en breve, lee conmigo, a Satanás bajo vuestros pies. El mismo Dios pondrá al enemigo por estrado de tus pies. Él va a ser la alfombra para que tú camines en victoria. Él no puede estar alrededor de aquellos que son llamados de hijos. Gente, Él no puede estar alrededor para aquellos que son creyentes. Nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra, para nosotros tener un descanso en Él. ¿Está entendiendo? La mayoría de nosotros conoce más el enemigo, conoce más el adversario que al propio Dios. ¿Está entendiendo, gente? Y no es así. Escucha esto. Cuando Goliat estaba desafiando el escuadrón del Dios viviente, nadie se acercaba a Goliat porque sabían que Goliat era guerrero desde su juventud. Es lo que la Biblia nos explica. Saúl hablando con David y diciéndole: David, quédate quieto, hijo. ¿Cómo tú vas a pelear con este paladín casi de 3 metros de altura? ¿Cómo tú vas a pelear con este hombre si él es guerrero de su juventud? Y tú eres un simple pastor de ovejas. Saúl y todo Israel en su tiempo sabían quién era Goliat. Sabían quién era el enemigo, a dónde había estudiado, a dónde se había preparado psicológicamente, a dónde se había preparado como guerrero, pero no conocían a Dios. Porque esto pasa cuando nosotros no conocemos a Dios. Nosotros empezamos a darle gloria a alguien que no merece gloria, a alguien que no existe, y dejamos de darle gloria a alguien que es antes de la fundación del mundo. Por eso es que Cristo dice así, para terminar, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a cual has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Cuál Jesucristo? Que conozcan a Dios. Y nosotros, la mayoría, no conocemos a Dios. Amén. No conocemos a Dios. Y necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Necesitamos la palabra necesidad.
Es necesario conocer a Dios para nosotros portar una identidad como hijo de Dios. Amén. Quien habló para ustedes, su hermano Hernán, y quiero que tengan un lindo día y que Dios les siga bendiciendo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús nuestro Señor. No te olvides de compartir esta palabra. No te olvides de darle like y de suscribirte en nuestro canal para más contenido como esto. Amén. Shalom es paz. Queremos orar por ti. No sé de dónde eres. Queremos orar por tu familia y decirte a través de nuestra oración y decirte a través de estas predicaciones que tú también puedes entrar en el reino de Dios, puedes entrar por el reino de Dios y orarle a Dios por tu familia. Amén. Chao. Shalom es paz.